¿Cuál es el drama que tienen en sus pantallas ahora mismo? En estos días, varios dramas han anunciado su estreno y lo que ha sorprendido a todos es la intensa competencia directa entre Juego de Amor en la fantasía oriental y la historia de la chica de la perla. Las tres plataformas, Ikiji, Youku y Tencent, se encuentran en una feroz batalla por ofrecer el mejor drama y captar la atención del público. Desde su estreno, Fangs of Fortune ha acaparado la atención del público, manteniéndose en los primeros lugares de popularidad en Ikiji, Maoyan y otras plataformas chinas. Con una historia de amor y tragedia en un mundo de fantasía mitológica, el drama ha provocado reacciones diversas. Aquí exploraremos tanto sus puntos fuertes como los aspectos que han generado críticas entre los espectadores. El elenco ha sido elogiado por su versatilidad y capacidad para adaptarse a papeles complejos y desafiantes. Hou Minhao sorprende con su interpretación de Chao Yuan, un demonio enigmático y oscuro. Esta actuación marca un cambio notable respecto a su papel anterior, donde era recordado como un joven noble y justo. Chen Xiao se ha transformado para interpretar a una audaz cazadora de demonios, dejando de lado su imagen de ídolo para sumergirse en el mundo de acción y aventura. Chen Dulin y Tian Xiaorui también han dejado una fuerte impresión, sumándose a un elenco que logra transmitir la intensidad y complejidad de sus personajes. Aunque el elenco en general ha sido bien recibido, algunos espectadores han expresado que ciertos personajes secundarios carecen de desarrollo profundo, lo que podría mejorar la conexión emocional con la audiencia. La narrativa gira en torno a la historia de amor imposible entre Chao Yuan y Wen Xiao, marcada por el conflicto entre el bien y el mal. La relación entre Chao Yuan, un demonio temido y estigmatizado, y Wen Xiao, una joven de espíritu noble, enfrenta múltiples obstáculos. A pesar de su amor, ambos personajes están atrapados en un destino inevitablemente trágico. La trama también destaca el papel del antiguo amigo de Chao Yuan, que consumido por los celos y resentimiento, se convierte en el verdadero villano, desatando conflictos y manipulando a los personajes. Aunque la historia ha sido bien recibida, algunos consideran que el guión es algo predecible en cuanto a su desenlace trágico, haciendo que el suspenso disminuya a medida que avanza la trama. Uno de los aspectos más aplaudidos es la calidad visual del drama, que es lograda mediante avanzadas tecnologías de filmación. La serie fue filmada en estudios virtuales para crear un mundo inmersivo. Este enfoque innovador permite que el paisaje parezca real, logrando una fusión entre lo digital y lo físico. Aunque la tecnología es impresionante, algunos espectadores opinan que el énfasis en los efectos visuales hace que se descuiden aspectos más importantes del guión, resultando en una historia visualmente hermosa, pero con profundidad narrativa limitada. Este drama está inspirado en el Shanghai Qin y otros textos de fantasía antigua, introduciendo criaturas místicas que enriquecen el ambiente sobrenatural del drama. Entre los personajes míticos destacan la engañosa Shou, protector de energía, Chu Yan y la trágica figura Chen Huan. Estas criaturas aportan una dimensión de misterio y simbolismo al drama, manteniendo cautiva a la audiencia amante de las leyendas y el folclore chino. Sin embargo, algunos espectadores consideran que el uso de criaturas mitológicas es demasiado grandilocuente y sienten que los elementos de fantasía distraen de la historia central en lugar de complementarla. La dirección artística y el vestuario, característicos del estilo Ho Chi Minh, han sido aplaudidos por su detallada elegancia. Los fanáticos aprecian la estética de Kuo, donde el cuidado por el vestuario y la puesta en escena es notable, especialmente en la presentación de las actrices. Para algunos, el tono lento de los diálogos busca una atmósfera de misterio que a veces no cumple sus promesas. Esto ha llevado a la percepción de pretensión excesiva. Los cambios repentinos de música y humor han generado opiniones mixtas, donde algunos ven esto como forzado y otros encuentran en estos elementos una conexión entretenida. Como conclusión, el drama se presenta como una producción ambiciosa y visualmente deslumbrante, que ha cautivado a una gran audiencia gracias a su estética y tecnología de filmación de última generación. A pesar de las críticas en cuanto a su profundidad narrativa y el ritmo, el drama logra ofrecer una experiencia visual rica,
para quienes disfrutan de historias de fantasía y mitología, con personajes bien definidos y una trama que explora temas de amor trágico y conflicto moral. La serie ha creado un universo que, aunque divisivo, se ha consolidado como una de las propuestas más comentadas en la actualidad. Ahora veamos los dos dramas que se han estrenado este 1 de noviembre. Juego de amor en la fantasía oriental sigue la historia de Li Miao Miao, que es transportada a un mundo de novela donde debe completar misiones para regresar a su realidad enfrentándose a villanos y criaturas. La mezcla de comedia, aventura y fantasía ofrece un enfoque ligero y entretenido, ideal para el público que busca relajarse después de un día largo. Sin embargo, el uso de elementos de sistema de misiones se siente repetitivo y algo infantil. Además, los efectos especiales no cumplen con las expectativas, lo que puede desanimar a algunos espectadores. Lin Miao Miao es interpretada de manera efectiva por Yu Sin, quien logra dar vida a dos personalidades diferentes, mostrando versatilidad en su actuación. Lin Yuxi aporta un aire de misterio y carisma a su personaje. La autenticidad de los personajes, especialmente en las interacciones y los cambios de humor, proporciona momentos memorables que mantienen el interés del público. Por otra parte, los personajes también pueden ser percibidos como clichés, lo que disminuye la originalidad de la serie. Por último, la relación entre los protagonistas comienza a través de engaños, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza del amor en este contexto. Esta dinámica puede resultar incómoda para algunos espectadores, ya que el romance se siente más como una misión que como una conexión genuina. En cuanto a la historia de la chica de la perla, ambientada en la antigua ruta de la seda, narra la historia de Duan-Wu, una esclava que lucha por su libertad y termina convirtiéndose en una comerciante de éxito. La historia aborda temas de resiliencia y lucha por la libertad, presentando una narrativa que puede inspirar a la audiencia. Las actuaciones de Chao Lucy y Liu Yunin añaden profundidad a sus personajes. Sin embargo, a pesar de su temática fuerte, el desarrollo de la trama puede resultar predecible, ya que sigue un esquema común de crecimiento femenino. También algunos momentos dramáticos podrían sentirse excesivos, restando fluidez a la narrativa. Chao Lucy ofrece una interpretación convincente como Duan-Wu. Ella ha logrado capturar la esencia de su personaje, mostrando tanto su vulnerabilidad como su fuerza, lo que permite que la audiencia empatice profundamente con su travesía. Su capacidad para alternar entre momentos de sufrimiento y de triunfo da vida a un personaje inspirador que se enfrenta a las adversidades con valentía. Por otro lado, Liu Yunin, aunque hasta el momento ha aparecido menos en pantalla, tiene una presencia poderosa que complementa a Chao Lucy. Su interpretación de un personaje que oscila entre la venganza y la protección aporta una dinámica interesante a la narrativa. Liu logra transmitir emociones complejas, desde la seriedad de su papel hasta momentos de humor y ternura, lo que añade profundidad a la historia y mantiene a la audiencia enganchada. Juntos, Chao Lucy y Liu Yunin crean una química palpable que enriquece la trama y mantiene el interés del espectador. Ambos actores están destacando en sus respectivos roles, elevando la calidad del drama y contribuyendo a su atractivo general. Como conclusión, ambas series tienen sus fortalezas y debilidades. Juego de amor en la fantasía oriental puede atraer a quienes buscan una trama ligera y divertida. Por otro lado, la historia de la chica de la perla ofrece una historia más emotiva y poderosa. La elección entre estos dramas dependerá de la preferencia del espectador, si prefieren una aventura ligera con toques de comedia o una narrativa profunda que trate temas de lucha y superación. ¿Cuál de estas series resuena más con ustedes? Estaré encantada de leer sus comentarios y opiniones.